favor, en this computer. Vamos de regreso. Las armas de nuestro apostolado. ¿Qué es un apóstol? Hermano, ¿qué es un apóstol? Apóstol significa enviado. Y te voy a decir nosotros no creemos en que haya apóstoles hoy en día, pero sí creemos que tú y yo hemos sido enviados a predicar el evangelio. Decía la hermana Belkis, esa es la gran comisión. La hermana Belkis me recordaba estos días que hablé con ella, esta es la gran comisión, ahí en el capítulo 24 de Mateo. Todos nosotros hemos sido enviados a predicar el evangelio, ya sea de una manera directa o indirecta. Todos somos testigos, todos los creyentes son testigos del poder de Dios. Y entonces ahí es donde tú comienzas tu ministerio, hermano, y la verdad, y voy a tomar de las palabras de mi hermano Paul Washer, que dice que nosotros, aunque no creemos en ministerios, creemos, porque, digamos, todos tenemos una obligación de predicar el evangelio, creemos en vidas cambiadas. Creemos en vidas que viven para la gloria de Dios. Y ahí tienes que ser, es bastante difícil hacer esto, pero vamos a hacer el parteaguas. Nuestra vida debe de pertenecer a Dios. Si tú trabajas como seguridad, tu vida pertenece a Dios. Si tú trabajas como maestro, tu vida pertenece a Dios. Si tú trabajas como policía en las calles o eres vendedor, tu vida pertenece a Dios. Y dicho esto, quiere decir que la gloria primeramente es para Dios. Él es nuestro jefe, Él es nuestro capitán. En este título, las armas de nuestro apostolado, vamos a ir al primer versículo. Déjalo amplío aquí. Y el hermano Pablo dice, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Y quiero que escuchen esto. El apóstol está exhortando a los que se comporten de tal manera que cuando Él venga entre ellos no tenga ocasión de usar este poder y autoridad que los falsos maestros le llamaban fanfarronería o imprudencia. Escuchen, por favor. Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo, que yo soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero soy valiente para con vosotros cuando estoy ausente. El apóstol Pablo, habiendo dicho lo que era necesario y apropiado, ahora le pide a la iglesia de Corintios una contribución para los pobres en Jerusalén. Estoy hablando del trasfondo, ¿ok? No se me pierdan, por favor, no empiecen a atar cabos aquí. Estoy hablando del trasfondo de lo que va a pasar en este capítulo 10. Ahora, considerando el comportamiento manso y gentil de Cristo, tan digno de ser imitado, tan digno de ser observado, vemos algo hermoso. Él ha soportado toda indignidad, todo insulto, y no ha sido provocado a ira ni venganza. Ahora él va a exhortar a la iglesia, y esto es algo que Pablo está diciendo que es digno de imitar. Él está orando por sus enemigos, está verdaderamente, él está exhortando a la iglesia, él está juzgando a los maestros falsos. El nombre Pablo significa pequeño, humilde, y Pablo era un hombre de baja estatura. Entonces, estos que lo estaban criticando, estas personas que le estaban reprochando, insinuaban
que porque su nombre significaba pequeño, humilde, toda su presencia corporal era débil y su predicación era algo de desprecio, despreciable. Pablo dice, no me avergüenzo de mi nombre, no me avergüenzo de mi persona, me considero el menor de los apóstoles, me considero el menor de todos los santos. Y vamos a... Entonces, aquí en el versículo 1, yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado con vosotros cuando estoy ausente. El hermano Pablo era humilde. El hermano Pablo era humilde cuando estaba ante las iglesias, ante sus hermanos. Y es una característica de un hombre de Dios, la humildad, pero era valiente, era valiente. Y vamos a hacer esto, escuchen. Ser valiente no significa ser violento. Ser valiente significa verdaderamente estar allí, pararse por la verdad. Ser valiente no significa, acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cuando fue confrontado, y hablo esto como mexicanos sabemos que somos un pueblo violento. Digamos, eso es, tal vez ustedes no sepan esto, pero por ejemplo, la Revolución Mexicana ha sido de las más violentas que ha habido en el mundo. Los revolucionarios mexicanos, hubo muchísima sangre, se derramó muchísima sangre. Hay libros escritos aquí en México, por ejemplo, No despierten al México bárbaro. Los mexicanos somos gente violenta por naturaleza, somos llamados a la violencia por naturaleza. Ahora en Cristo deberíamos ser diferentes. El hermano Pablo está diciendo que él es humilde, humilde cuando está entre ellos, pero es valiente cuando se trata de decir la verdad. Y vamos a ver el siguiente versículo, 2 Corintios 10:2. Ruego para que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Escucha lo que el hermano Pablo está diciendo. Él está diciendo, les suplico, hermanos, que no me provoquen. Les suplico que no me tornen a ese punto que no quiero llevar. Les suplico que se comporten tanto bien ahorita como en el futuro, para que no tenga ocasión de cuando venga a ustedes, ejerza yo el poder y autoridad que he recibido de Cristo, meramente para edificación y no destrucción. Escúchame. Esto es terrible, porque los apóstoles habían recibido de Dios el poder para edificar la iglesia. ¿Amén a eso? Los apóstoles habían recibido de Dios el poder para edificar la iglesia, pero también habían recibido de Dios el poder para castigar. Y eso es algo que hoy en día verdaderamente se extraña. Se extraña en este sentido, que porque estamos en un periodo de gracia, hemos abusado de la gracia. No pasa nada. Esto. Lo otro. Pero vamos a ver que a través de las cartas paulinas, de las cartas de Pablo, este hombre, y digo hombre porque es un hombre empoderado por Dios, un hombre que Dios le ha dado el poder para ejercer este poder. Este hombre, y lo vemos aquí en Corintios, la confianza. Vemos aquí que dice, no tenga que ser valiente con la confianza. ¿A qué confianza? La que acabo de mencionar. La confianza se refiere a la fe que le había dado el Señor,
a la fe para hacer milagros. Sí, por supuesto. A la fe particularmente que tenían estos apóstoles para sacudir a la gente con el evangelio, para destapar los oídos, para dar luz a los ciegos, pero también para reprender a los malhechores, a la gente incorregible. Lo que te digo, lo que te voy a decir ahorita no viene de parte mía, lo puedes leer en la Biblia, no es de parte mía, no me la inventé. Tenían el poder para entregar a Satanás para que el cuerpo fuera muerto, pero el alma se salvara. Y mucha gente en el mundo ha cambiado esta verdad, la han usado, pero este poder se le había dado a los apóstoles. Y él había estado meditando en esto, en esta carta a los Corintios. Y he estado yo estudiando Corintios, he estado yo leyendo Corintios por el hecho que la iglesia de Corintios es una iglesia que se parece mucho a la vida en la que vivimos hoy. La iglesia de Corinto tenía tanto, eran ricos, eran millonarios, había muchos dones espirituales, pero había mucha desobediencia, había mucha decadencia. Y Pablo los está exhortando, primeramente, hermanos, los está exhortando en amor. Primeramente los está exhortando en amor. Y les está diciendo, por favor, no me hagan ejercer este poder que Dios me ha dado como apóstol. No, como referencia podemos decir que ahí en Corintios 4:21 dice, vendré a ti con vara o en amor. Ahí en Corintios 4:21 dice, vendré a ti con vara o en amor. Vamos al siguiente versículo. Segunda de Corintios 10:3, lo tienes en tu pantalla, lo puedes leer conmigo. Pues aunque andamos y caminamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque, pues, aunque andamos y caminamos en la carne, no luchamos según la carne. El hermano Pablo está diciendo, sí es cierto, estoy todavía en este cuerpo. Y en este cuerpo que estoy, todavía sufro embates, todavía sufro calamidades, todavía me pueden golpear y sangro, todavía verdaderamente puedo ser perseguido. Sí es cierto, el hermano está diciendo, estoy todavía en este cuerpo, todavía está en este cuerpo, pero, mis armas, las armas de nuestra milicia no operan según la carne. Sí, y eso es para ti que me escuchas. No es el esfuerzo humano lo que va a cambiar. Y aunque exhortamos a la gente a que verdaderamente cambie, no es el esfuerzo humano que va a hacer el cambio, sino va a ser el poder de Dios. Y eso porque lo hemos vivido. Hemos sido testigos de mucho esfuerzo humano y poco resultado. O podemos ver el esfuerzo de Dios y mucho resultado. Y la prueba más grande es que algunos de nosotros hemos sido cambiados. Gente que jamás te imaginarías que iba a cambiar, ahora el poder de Dios se refleja en ellos. El hermano Pablo está diciendo, sí es cierto, todavía estamos caminando en esta carne. Y como nota, quiero decirte una cosa, hermano, hermana, entre más conozcas a Dios, te vas a dar cuenta de tu estado deplorable en la carne. Y es difícil lo que acabo de decir. Entre más conozcas a Dios, menos confianza tendrás en tu carne. Entre más conozcas a Dios, te vas a dar cuenta del estado caído en la que está tu carne. Y eso es terrible. Eso es terrible para un hijo de Dios, porque pensaríamos que es al revés. Diríamos, bueno,
ahora conozco más a Dios, ahora verdaderamente debo tener más confianza en mi carne. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Tú que me escuchas, por favor, no pongas confianza en tu carne, pon tu confianza en Dios. Y yo sé que algunos de ustedes han hecho cosas maravillosas en su esfuerzo. Hay gente que me está escuchando ahorita en este momento, que yo los admiro. Los admiro por el amor que han mostrado cuando los ha golpeado la calamidad. Y no lo ha mostrado por un año, lo ha mostrado por muchísimos años. Y eso solamente el poder de Dios lo puede hacer. Es como cuando alguien sana, alguien está en un hospital. Tú puedes echarle la culpa a 1000 cosas. Puedes decir, mira, yo fui y recé, yo fui y hice esto, yo fui y hice lo otro. Pero la verdad es que fue Dios el que hizo la obra. Fue Dios el que te dio las fuerzas. Fue Dios el que pasó esas noches terribles en las que estuviste allí sola. Y Dios estuvo contigo. Y entonces la gloria y la honra es para el Señor. La vida de cada cristiano es una guerra contra Satanás y sus principados. Es una guerra con el mundo, con los hombres, con sus deseos, con sus corrupciones del propio corazón. Y mucho más es la vida de un ministro como Pablo del Evangelio. Y mucho más es la vida de un ministro del Evangelio, quien es llamado a encontrarse con el adversario en la puerta, de tener batalla y que no se hace según la carne, de tal manera que los hombres del mundo emprendan la guerra unos con otros o sobre principios carnales o con puntos de vista carnales egoístas de manera débil. Lo que acabo de decir es esto. Las armas del cristiano, aunque poderosas en Dios, y aquí hago un paréntesis, aunque las más poderosas porque son de Dios, aunque las más poderosas porque son de Dios, no son como las armas del mundo. Las armas del creyente no son como las armas del mundo. Y podríamos decir, podríamos mostrar las armas nobles y las que no son nobles. Podríamos decir una arma de fuego. Esa no es un arma. Un cuchillo, una espada. O podríamos decir también una arma como la retórica, o alguien que tiene un bonito discurso, o alguien que habla muy bonito, o alguien que pone a dormir a la gente o la despierta y que usa este conocimiento para manipular a la gente. Ninguna de las dos es de Dios. Y esto es algo fabuloso, tú que me escuchas, sobre el Evangelio. El Evangelio es lo más, el Evangelio, la prédica es lo más humilde que te puedas imaginar. Es alguien hablando sobre las maravillas de Dios y podría ser lo más humilde que te puedas imaginar. Podría ser lo más débil que te puedas imaginar. Pero he ahí el poder de Dios manifestándose en lo más humilde. Muchos de nosotros fuimos salvados por lo más humilde, por la prédica más sencilla, por la palabra que menos esperábamos. Y esta palabra hermosa hizo explosión en nuestra cabeza. Si no te ha sucedido, espera este momento que te hará cambiar tu forma de ver al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por medio de Dios para derribar las fortalezas. Las armas de nuestra guerra, se entiende aquí, no es lo que es común a todos los creyentes que se alistan como voluntarios bajo el capitán de su salvación y luchan en sus batallas y son más que vencedores. Esta
característica de los ministros del Evangelio diseña la función ministerial y el oficio en el cual se desempeña de la misma. Lo que estoy diciendo aquí, estoy haciendo, por eso es tan terrible a veces desechar la palabra de Dios. Estoy diciendo, sí, las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales. Sí, cada cristiano tiene a su disposición armas, y ahorita las vamos a enumerar. Tiene a su disposición armas, pero ten cuidado, y esto es como una advertencia, cuando tú deseches la palabra de Dios dada por un ministro del Evangelio. Porque aunque la palabra es la misma, estás desechando lo que Dios le ha dado a este hombre. Y tal vez tú no lo tomes como algo serio, pero ahora, bajo estas palabras, Dios te lo está advirtiendo. Ten cuidado que digas, bueno, sí, no, estoy partiendo aquí el agua, estoy diciendo, sí, las armas, todos los cristianos tenemos acceso a las armas, pero Cristo, en su superabundancia de poder, habilitó a los apóstoles con estas características. Y Cristo, en su superabundancia de poder, ha habilitado hoy a los hombres de Dios, a los ministros del Evangelio, con estas armas. Y entonces es algo para que tú pongas atención. Como referencia, vamos a ver, escuchen nada más, por ejemplo, hace referencia aquí a Números 8:25 y está hablando del ministerio levítico. No se me pierdan, por favor. Simplemente decía que el ministerio del Levítico, los hombres, estos sacerdotes, solo podían ejercer hasta 50 años. Y se le llama ministerio en el cual ellos trabajan. Entonces, este empleo, este trabajo, este empleo, esta posición había sido dada por Dios. Y es lo mismo que quiero implementar hoy para que ojalá me dé yo a explicar. El ministerio de la palabra de Dios tiene este estilo. Se libra en defensa de los derechos, propiedades, libertad de los hombres por el debilitamiento del poder y las posiciones del enemigo y por la ampliación de reinos y dominios. Así que esto es en defensa de la verdad y la libertad del evangelio. Lo que estoy diciendo es esto, que existen dos reinos. En el universo existen dos reinos, el reino del mal y el reino del bien. Y existen dos reyes, el rey Jesucristo y el otro rey. ¿Bajo quién estás? Porque los dos reinos pelean, los dos reinos están en batalla constantemente. Y pareciera hoy en día que el reino del mal está ganando la batalla. Y por eso quiero que estén despiertos, que tengan sus ojos abiertos, que tengan sus oídos listos para diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Porque no todo lo que parece bueno es bueno y no todo lo que parece malo es malo. Y tenemos entonces una guía en la cual Dios nos ha dado para diferenciar. Y yo sé que va a sonar duro lo que voy a hacer. Es una guía que tienes tú guardada ahí en tu armario, que no lees, que está empolvada, que tienes 3, 4 en tu casa. Pero esta guía es la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios. Es la luz en la cual, si tú leyeras el manual, te darías cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Estos dos reinos guerrean entre ellos. Y el reino del Señor Jesucristo sigue ganando propiedad, sigue ganando
almas sigue avanzando. Pareciera que no. Pero si tú lees el libro, te darás cuenta que al final de las edades es Jesucristo el que gana la batalla. Al final de las edades te darás cuenta que es a Jesucristo al cual le rendimos toda pleitesía y todo honor. Entonces vemos que el Señor Jesucristo sigue convirtiendo, sigue tomando, sigue recogiendo del poder, quitando del poder de Satanás y trasladándolos al poder de Dios. ¿Cuáles son estas armas que tenemos? ¿Cuáles son estas armas que manejamos en la guerra? La escritura, ¿verdad? La escritura de la verdad. Tenemos la escritura. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay todo un arsenal. Y estos dos arsenales, y los que no saben qué es un arsenal, es un conjunto de armas. Se va a conformar en armas que son ofensivas y armas que son defensivas. Tenemos armas en las cuales van a ir para ataque y armas para defendernos. Tú que eres realmente un verdadero creyente, tú sabes a qué me refiero. Hay momentos que el Señor te dice, ¿sabes qué? Vamos a protegernos porque estamos sobre ataque. O este es el momento de salir y atacar. Este es el momento de atacar con las armas del Evangelio que el Señor nos ha dado. Y el Señor, vemos que tenemos estas armas, la doctrina del Evangelio para refutar los errores de los impíos, los dones. Vemos la lectura diligente de la palabra de Dios. Vemos el trabajo fiel de sus siervos. La meditación sobre la palabra, muy importante. Es muy importante orar, pero es muy importante meditar sobre la palabra. Y tal vez tú me vas a decir, no tengo tiempo. Pues haz tiempo, te conviene, haz tiempo. ¿Es importante leer la palabra? Sí, muy importante. ¿Es muy importante orar? Sí. Pero ahora también es importante meditar sobre estas palabras, sobre la palabra de Dios. Estas armas no son carnales, como la lucha de los hombres. No, estas armas son las más poderosas. Y aquí el apóstol Pablo va a hacer alusión a algo, y tal vez no esté de manera escrita esto, pero está haciendo alusión a los muros de Jericó. ¿Por qué los muros de Jericó? Porque acuérdense que al pueblo de Israel no disparó ninguna flecha, no sacó ninguna arma, no sacó ninguna espada. Lo único que se le ordenó es que diera 7 vueltas y que tocara la trompeta. Y a la 7ª vuelta, los muros de esta ciudad amurallada cayeron por las armas de Dios. Y quiero decirte algo, hermano. Muchos de nosotros tenemos nuestro corazón amurallado. Sí, están amurallados los corazones. Están amurallados con el orgullo, principalmente el orgullo. Están amurallados con el conocimiento humano. Están amurallados con nuestra lógica. Están amurallados con nuestro pequeño entendimiento. Están amurallados porque tal vez no hemos perdonado. Están amurallados porque a pesar de que Dios nos ha mandado bendición, no la reconocemos. Pero es el tiempo en que entiendas que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tú que me escuchas, tú que tienes un problema, en este momento ya no pelees estas batallas en tu carne,
Ya no las peleas. Piensa en cuáles son las armas del cristiano. El hermano Pablo nos está escribiendo, y este hombre sabía de guerra. Este hombre sabía de guerra. Este hombre ha escrito la tercera parte de la Biblia. Este hombre sabía de la guerra y sabía de todos los problemas que existían en la iglesia. Y sabía él de reprender, sabía él de exhortar. Él sabía, él se podía alegrar porque aún estos falsos maestros seguían predicando el evangelio de Cristo. Él se alegraba porque el evangelio del Señor Jesucristo estaba siendo predicado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios. Es tiempo que los muros que tienes en tu corazón, hermana, hermano, caigan. Caigan rendidos ante el Rey Jesucristo. Vamos a ir al libro de Eclesiastes 9:14. No, si no quieren ir ahí, nomás escuchen con claridad. Eclesiastés 9:14. Eclesiastés 9:14. Sabiduría y necedad. Ese es el título. Sabiduría y necedad. También esto llegué a ver como sabiduría bajo el sol y me impresionó. Dice el hombre sabio, Salomón, había una pequeña ciudad con pocos hombres. En ella llegó un gran rey, la cercó y construyó con ella grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Esta pequeña ciudad es el cuerpo. Esta pequeña ciudad es el cuerpo. Y los hombres han construido fortalezas. Han construido fortalezas, y dentro de estas fortalezas tienen su imaginación malvada, tienen la lujuria, la concupiscencia, han construido fortalezas. Pero ese es el tiempo de liberar y liberación, el tiempo de que estas fortalezas, que estos baluartes caigan. Ese es el tiempo de la victoria del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Derribando la imaginación y todo lo que se exalta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuchen. Echando por la borda toda imaginación, todo razonamiento carnal, todas las cosas que los hombres naturales buscan. Escuchen, aún sus métodos de salvación del hombre. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo todo el entendimiento, es decir, ilustrándolo con luz divina que claramente ve a Cristo como el Salvador, capaz, dispuesto, pleno, adecuado, y se vuelve obediente a Él, viéndolo como el Rey y Salvador. Se somete alegremente, voluntariamente, a todos sus mandamientos y ordenanzas. Porque aunque es tomado por la gracia de Dios, y toda su fortaleza y todo su razonamiento, se somete alegremente. Aunque el poder de Dios se manifiesta en sus hijos se someten alegremente. Tú que me escuchas, hermano y hermana, sométete alegremente.
En el 6, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Escuchen, vean lo que está diciendo la palabra de Dios. Estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Alguna vez tú has escuchado a alguna persona que te diga, oye, no me juzgues, o a mí nadie me juzga, o esta es la mejor, esta línea es la mejor, escúchenla. A mí solamente Dios me puede juzgar. ¿Realmente entiendes lo que estás diciendo? Digamos, no seamos pericos, hermanos. No seamos como los pericos que lo primero que se nos viene a la mente es lo que o escuchamos allá en Facebook o en alguien puso por allá una línea y, oye, suena muy bonito, oye, a mí nadie me puede juzgar o solamente Dios me puede juzgar. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que toda la advertencia que te ha dado que se le ha dado a la iglesia por estos 2000 años en los cuales estamos esperando que regrese Cristo, tú verdaderamente le hacemos a la mexicana, la pasamos por allá por el arco, verdaderamente no le hacemos caso. Lo que estamos diciendo es, no, a mí solamente Dios me juzga. ¿Cuántos conoces así? ¿Cuánta gente conoces así que, no, a mí solamente Dios me juzga? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo que el momento menos esperado se abre la tierra, estás tú ahí adentro y eres llevado a la presencia de Dios para ser juzgado. ¿Eso es lo que tú quieres? Casi les puedo escuchar a la gente que, no, pastorcito, tú no me juzgas. A ver, tú pequeño, Pablo, calvo, pelón, tú no me juzgas. No, lo que estás diciendo es que te vas a presentar delante de Dios solamente tú para ser juzgado. No, tenemos esta oportunidad. La palabra de Dios ha sido dejada aquí para advertirnos, para edificarnos, para instruirnos, para perfeccionarnos, para ser preparados como buenos hombres y mujeres para toda buena obra. ¿No es así? Esa es la realidad. Entonces, el hermano Pablo está diciendo, estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Escuchen, el hermano no está juzgando a nadie con manera humana. Es más, el hermano, hay un momento que los va a exhortar, que los va a regañar, porque los corintios se andaban demandando unos con otros, demandando ante la corte. Yo iba a demandar a fulano, voy a demandar a sotano, y está diciendo que no hay autoridad en la iglesia, ¿no?, para que estas cosas se juzguen si nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Eso está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que tú no la lees, pero eso está en la palabra de Dios. Entonces vamos a juzgar. Si vamos a juzgar a los ángeles, la iglesia tiene el poder para juzgar. Escúchame, la iglesia tiene el poder para exhortar, tiene el poder para juzgar, tiene el poder para levantar. El poder viene de Dios. Ojalá se tratara de llevarte a ti o a mí, y te digo yo como delincuente que he sido en el pasado, que te llevan allá a la corte, te llevan allá ante el magistrado, ante el juez, y te juzga el juez. Y te dice, a ver, Jorgito Mazum, por ser tan buena onda te van a tocar 2 años. Bueno, estaré 2 años allá, metido en el calabozo por pasarme de listo. Ojalá se tratara de eso, hermano. Hermana, tú que me escuchas, estoy hablando de un juicio tremendo. El hermano Pablo está diciendo, yo no quiero echar mano de este juicio. Yo no quiero juzgar a nadie. Yo quiero que todo el mundo venga, que todo el mundo se ame, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo crea, que todo el mundo camine en la luz. Eso es lo que el evangelio es. No te equivoques. El evangelio, yo sé que no es para, su misión principal no es para juzgar, sino para verdaderamente echar esa luz, ser esa luz que alumbra. Claro, como me dicen tantas gentes, yo no quiero ser alumbrado. A mí me gusta la oscuridad.
A mí me gusta salir de noche. Yo soy un vampiro que sale de noche. A mí me gusta que nadie me vea lo que hago. ¿Cómo vas a creer que yo voy a ir a tu iglesia? ¿Cómo vas a creer que yo voy a escuchar la palabra de Dios? Si el momento que yo escucho esa cosa, alumbra todas esas cosas que yo tengo aquí en el corazón y yo no quiero que suceda esto. Pero hoy tenemos que estar dispuestos, preparados. El hermano Pablo está diciendo que no quiere echar mano de este castigo. Y te voy a decir algo terrible. Este castigo que Dios le dio a los apóstoles para infligir a los delincuentes. ¿Lo vemos? En la Biblia. Ananías y Zafira. Hechos 5:1 al 11. Lo vemos el hermano Pablo ante Elimas, el hechicero. Hechos 13. Lo vemos el hermano Pablo en la persona que se había agarrado a la mujer de su papá y estaba viviendo en fornicación con ella. Primera de Corintios 5:1. Lo vemos en Himeneo y Fileto, por el hermano Pablo, en Primera de Timoteo 1:20, en los cuales el Señor, por medio del hermano Pablo, había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Esto está en la palabra de Dios. Esto, digamos, no es algo que nosotros nos inventamos como iglesia. No, esto es la palabra de Dios. Es la palabra de amor. Siguiente capítulo, 2 Corintios 17. Y esto lo vas a poder recordar. Después de esta prédica puedes regresar a tu Biblia y los vuelves a leer. Y van a tener va a tener más sentido lo que te estoy diciendo. Puedes volver a ese capítulo 10 y ver estas armas. Y va a tener más sentido. 2 Corintios 17. Vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como el que es de Cristo, también lo somos nosotros. Si alguien, hermano Pablo está diciendo, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior, si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Nosotros también somos de Cristo. El siguiente capítulo, 2 Corintios 18. Pues aunque yo me glorié más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pues aunque yo me glorié más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Lo ponemos repetido. El hermano Pablo no quiere usar la autoridad que el Señor le ha dado para destruir, sino para construir, para que tengamos una vida mejor. El Evangelio ha sido escrito para nuestro beneficio. El Evangelio ha sido escrito para tu beneficio, hermano, hermana. El Evangelio ha sido escrito para tu beneficio. Harías bien en darle una ojeadita de vez en cuando. 2 Corintios 19. 2 Corintios, ese es el siguiente capítulo. Para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Para que no parezca como que deseo asustaros por mis cartas. El hermano está diciendo, no quiero asustaros con mis cartas, para que no parezca que quiero yo asustarlos con lo que contienen mis cartas. 2 Corintios 10:10. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar
menospreciable. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Pablo no tenía muy buena presencia. Y lo voy a describir de la manera que lo he yo estudiado. Su presencia corporal era débil. Lo habían descrito estas gentes como un hombre chaparrito, un hombre enfermo, un hombre que tenía la tez de la piel pálida, que parecía avejentado, que tenía un ojo más como lastimado, que las cejas se le colgaban, que tenía una nariz aguileña como de judío, que su barba era bastante gruesa, que su cabello era poco. Su presencia no era. Y es algo para que tú y yo entendamos esto, que es en la debilidad, que es cuando tú dobles tus rodillas, que el poder de Dios se va a manifestar. Es cuando digas, yo no puedo hacer esto. ¿Tú qué crees que pasa con los ministros del Evangelio? ¿Qué crees que pasa por mi mente cuando yo leo las cartas de Pablo? ¿Qué crees que pasa cuando me reflejo en la Biblia? ¿Sabes qué pasa? Que me doy cuenta que yo no puedo hacer esto. ¿Sabes qué pasa? Que me doy cuenta que aunque estoy parado aquí enfrente de ti dándote un consejo, leyéndote la Biblia, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ese es el Evangelio. Aceptar que verdaderamente que si Dios no obra en la vida del hombre, no pasa nada. Y tal vez pensaríamos, vamos a pensar de una manera, pensaríamos que, wow, y eso lo decimos los que hemos estado, ya sabes, por los bajos lugares, bueno, nomás deja que toque fondo. ¿Cuánta gente hemos visto que toca fondo y no se arrepiente, no se humilla? ¿Cuánta gente hemos visto tú y yo que tocan fondo? Es más, no tocan fondo, se pasan del fondo y no se arrepienten y no le dan la gloria de Dios. Si tú lees el último capítulo, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y tú lees las plagas que están allí, y terminas de leer las plagas terribles en las cuales a los hombres se les dieron toda clase de llagas y tormento. Si tú continúas leyendo, te vas a dar una cuenta de algo terrible, que dice, y los hombres no se arrepintieron de todas sus obras malas, ni le dieron la gloria al que vive y reina para siempre. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Esto para ti, para mí es imposible si el poder de Dios no se manifiesta en nosotros. Esa es la diferencia. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, pero no como tú y yo como lo creemos. El Evangelio, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en mi vida cuando tú y yo seamos humildes y reconozcamos que que ni una hoja de un árbol se mueve sino la voluntad de Dios. Que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas cuando reconozcamos su gloria. Cuando reconozcamos su gloria. Y esta es lo que estos ministros del Evangelio están enseñando. Esto es lo que está diciendo. Este hombre, su presencia era la más pobre que te puedas imaginar. Y yo sé que hoy ponemos atención a que, wow, este ministro sí es guapo, esta persona sí es así, este fulano es así. Pero Pablo no era una persona verdaderamente muy atractiva físicamente. Pero el Señor se había manifestado en él. El Señor lo había tomado como suyo. El Señor lo había hecho siervo de él. Y en esto es lo que hoy pedimos al Señor. Cuando decimos que tenga Él misericordia, estamos pidiendo que verdaderamente su poder esté en nosotros, se manifieste en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada de nuestra parte. Siguiente versículo, y ya nos estamos enfilando al final del capítulo 10. Segunda de Corintios 10:11. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta,
estando ausentes, lo somos también en hechos, estando presentes. El hermano Pablo está diciendo, yo soy la misma persona, la misma persona, la misma persona en carta, la misma persona en presencia, soy la misma persona fortalecida por el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Hermanos, y eso es para todos los cristianos. Tenemos la mala costumbre, todos los creyentes, de compararnos con el vecino. ¿Ya te diste cuenta que el vecino es un pecador? Sí, tremendo pecador. ¿Ya te diste cuenta que fulano es un pecador? Sí, tremendo pecador. Cuando te quieras comparar con alguien, hermano, compárate con Cristo. Cuando tú te quieras comparar, cuando tú vengas a criticar a tu hermano, y estoy hablando de cosas, no pecado mortal, no de pecado mortal, porque hay pecados en los cuales sí necesitan exhortación y los pastores tienen que estar listos para exhortar. Y hay gente que no se deja exhortar. Y por eso hay armas y hay verdaderamente recursos que Dios le ha dado a los ministros de Dios para ejercerlos. Pero cuando tú te quieras comparar, cuando tú digas te quieres comparar, compárate con Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo. Y bajó, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre. Cuando te quieras comparar con alguien, compárate con él. Y vas a ver, ese es el problema. Nos comparamos con la mujer, nos comparamos con el marido. Tú que tienes entendimiento, hermano, hermana, tú que tienes entendimiento. A ti que Dios te habla. A ti que Dios te ha confiado la palabra. Es el momento de tomar esto de otra forma. Les agradezco mucho a la gente que ha estado orando por nosotros. Muchísimas gracias. Hace la diferencia. Muchísimas gracias. No tengo los ojos de Dios para saber quiénes son, pero solamente les agradezco y verdaderamente les doy muchas gracias porque ha estado, eso hace la diferencia para que nuestro mensaje siga llegando a gente, para que nuestro mensaje siga teniendo el poder que necesita de Dios. Necesitamos gente que ore, que esté comprometida. Muchas gracias por lo que lo están haciendo. Así que el hermano Pablo está diciendo que muchos se alaban a sí mismos y que él no va a hacer lo mismo. Ellos se comparan y se alaban a sí mismos, pero estas gentes carecen de entendimiento. Segunda de Corintios 10:13, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Fíjense la ternura de este hombre. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Escuchen, escuchen. Este hombre escribió una tercera parte de la Biblia. Este hombre fundó muchas iglesias. Este hombre trabajó arduamente y está hablando del límite que Dios le había dado, el límite que Dios le había dado. Así, en 2 de Corintios 10:14, no nos excedemos a nosotros mismos como si hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. El hermano Pablo está hablando la verdad. Yo fundé la iglesia. Yo fundé la iglesia. Yo, por el poder de Dios que me envió, yo fundé la iglesia. Así que nadie, no tienen derecho de abandonar lo que Dios les ha dado. De la misma manera, Él exhorta a otras iglesias como a Gálatas. Exhortaciones fuertes. Hermanos, mira, hay gente aquí que me está escuchando que ha sido terrible. Y yo sé quiénes son, no necesitan decirme.
hemos andado en la calle y hemos hecho de tocho morocho. ¿No te hubiera gustado que te hubiera agarrado un padre, y te hubiera dicho, mijo, no hagas eso, no seas tonto, vas a terminar en la cárcel? ¿Cuánta gente hoy vive en la cárcel? ¿Cuánta gente? Y hubiéramos deseado, y verdaderamente, tú sabes a quién me refiero. Yo hubiera deseado que me hubiera agarrado un padre y dicho, ¿sabes qué? No hagas eso. Hubiera deseado la exhortación antes de todo el sufrimiento que hemos pasado. ¿Por qué? Por necios. Por necios. Tú que tienes niños, ¿no los exhortas? Tú que tienes niños, ¿no los amas? Tú que tienes familiares, ¿no les dices sobre el Evangelio? Este es el momento. ¿Y por qué? No porque seamos verdaderamente, no quiero usar la palabra, una palabra mexicana, no porque seamos encimosos o verdaderamente sí, ay, ya llegó este. No, porque es mejor, porque es una vida mejor, porque es lo que el Señor tiene planeado para nosotros. No es porque pensemos, wow, no, ya llegaron estos tipos y van a empezar a predicar, y no, porque es lo mejor. Porque mira, cuando yo lo he hecho de mis propias fuerzas, mira lo que ha pasado. No nos gloriamos. 2 Corintios 10:15, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de vuestra esfera agradecidos aún por vosotros. Estamos en el 15. El hermano Pablo. La 16, para anunciar que el Evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Y en el 17 dice, pero el que se gloríe en el Señor. Y en el 18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel al que el Señor alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino al que el Señor se alaba. Y voy a terminar diciendo esto. Ustedes son prueba. Ustedes son prueba del poder de Dios. Hermano Pablo lo decía de esta forma. Decía, ustedes son la prueba de mi apostolado cuando se dirigía a ellos. Y hoy les digo a ustedes que me escuchan, tú que tu corazón late, tú que puedes escuchar y oír, tú que puedes ver, tú eres prueba. Tu vida es prueba de que Dios es bueno. Tú que todavía tienes esta vida en tus manos y que hay gente que te sigue y que hay gente que te escucha, aféctala, aféctala, aféctala con el poder de Dios, aféctala con el amor de Dios, aféctala con estas pruebas, con estas armas que no son carnales, que no son humanas, pero que son poderosísimas o que son lo más poderoso que hay en Dios. Esta prédica es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar una oración esta tarde. No sé si Alexis me pueda escuchar. Alexis, ¿me puedes escuchar? A ver, si no puede Alexis, le voy a pedir a mi hermana Belkis, que está más pendiente de estas cosas. Vamos a ver. No sé por qué no me hace clic esto. ¿Quién me escucha ya? Pepillo. Pepillo, cierra una oración, hermano. Ahora haces una oración para cerrar. Haz una oración para cerrar la oración. Vamos a cerrar una oración. ¿Me escuchas, Pepillo? Sí, primo. Ok, habla despacio y bonito. Nomás cierra una oración y vamos a darle gracias a Dios por esta prédica. Vamos a darle gracias a Dios porque Él abrió los corazones, las mentes y porque Él puso la valentía en nosotros. ¿Listo? Ok, pues, listo. Amén. Pues en este día le pedimos con todo el corazón a nuestro Señor Jesucristo
que nos glorifique y nos ayude a entender toda esta palabra que es para nosotros, para nuestro bien. Y pues infinitamente pedimos su misericordia para que caminemos en su camino y pues solamente es entender y seguir buscando de Él como Él busca de nosotros.